¿Qué onda la gente conocida? Y si vos decís que me conoces, en realidad no. ¿Alguna vez escuchaste de la teoría de cuerdas? Como en el video anterior hemos hablado más o menos de lo que sería la cuarta dimensión, hemos hablado de distintas capacidades de las dimensiones, de cómo se estructuran, y más o menos la teoría de cuerdas habla de algo parecido, no tan exacto, pero algo parecido. Y yo te vengo a contar más o menos cómo es la historia. Estamos hablando de 1968, Gabriele Veneziano, un físico teórico italiano, mientras estaba trabajando se encuentra en un libro viejo lo que parecería ser una fórmula que reproduciría con detalle lo que sería la particularidad de lo complejo que es la física nuclear. No es detalle menor que en 1969 también darían con una clave muy importante en esta teoría Yoichiro Nambu, Holger Nielsen y Leonard Susskind, y con lo que darían es la ecuación de justamente una cuerda en vibración. Ya en 1974, Joel Schreck y John Swartz demostraron que una cuerda cerrada tiene estados sin masa de spin 2 que se comportan como gravitones. Y acá me decís, yo no entiendo nada de esto, ¿qué son gravitones? ¿Por qué? ¿Qué cuerda? ¿Qué me estás hablando? Algo que es un detalle no menor, que justamente en realidad de lo que se basa todo esto, es que la gravedad aparecía como una propiedad en esta teoría. Y en realidad es una locura porque durante años y años y años se intentó encajar el concepto de gravedad bajo el paraguas de lo que sería la teoría cuántica. En realidad nunca fue exitoso. Y ahora de repente sale, tipo, funciona. Pensemos en esto, gran parte de las interacciones pueden ser dominadas bajo distintas leyes cuánticas, pero la gravedad no es un caso. Era poco posible unir las fuerzas fundamentales bajo las mismas, supongamos, etiquetas. La gravedad simplemente no encajaba, no tenía la misma función. Durante años se intentó encajarla, se buscaron diversas formas, diversas teorías, y esta es una de esas teorías. Esta teoría habla de que las partículas elementales no tendrían forma de objetos puntuales, como en realidad se nos ha educado y se ha dicho siempre, sino que serían extensos como una cuerda, de donde sale justamente el nombre de teoría de cuerdas. En primer lugar, es importante saber que esto no se ha confirmado experimentalmente, con lo cual sigue siendo justamente una teoría. Puede que nuestro mundo real sea como no sea bastante parecido o que encaje en los conceptos de esta teoría. Lo más importante es saber y pensar que no hay una única teoría de cuerdas, sino que encontraremos 5. Esto es un complejo marco teórico. Tenemos, como dije, 5 realizaciones dentro de la misma, serían todas estas. Pero para darle una idea general de lo que sería la teoría de cuerdas y explicarlo un poquito más fácil, hay que saber 3 principios y 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, como siempre, tenemos lo que sería la cuerda. Se podría ir y decir que simplemente son hilos unidimensionales que se encuentran constantemente en vibración, pero veámoslo por un lado más físico. Nosotros diríamos que esto sería un filamento, bueno, esta cuerda en realidad es más larga, pero bueno, se hace lo que se puede. Siento que para la teoría es muy chiquito, pero muy chiquito, es diminuto, microscópico, no se le ve, nosotros somos incapaces de verlo, acuérdense que el 3D ve solo en 2D. Este filamento, dependiendo de cómo y cuánto vibre, genera cada una de las partículas elementales que nosotros conocemos. O sea que todos los componentes que conocemos en realidad dependerían de la vibración de lo que sería una cuerda. Con lo cual todo técnicamente provendría de un mismo objeto. Supongamos que en el marco teórico la cuerda es lo principal de donde arrancaría el compuesto de todos los demás elementos. Así también en realidad se podría explicar cómo interaccionan las partículas. Las partículas del modelo estándar que nosotros conocemos y de las cuales estamos hechas estarían representadas por cuerdas abiertas, mientras que el gravitón, lo que sería la partícula media de la gravedad, estaría representada por lo que nosotros llamaríamos una cuerda cerrada. Entonces, si tomamos dos cuerdas abiertas, una y otra allá, una vez combinadas podrían formar una gran cuerda abierta, algo así. O así como están, partirse a la mitad para formar dos separadas. Vamos a suponer que están separadas. O también podemos tener en cuenta que una cuerda abierta podría plegarse de tal forma, vamos a ver si me sale, para crear aparte lo que sería una cuerda cerrada. Vamos a suponer que esta es una cuerda cerrada. Y de esta forma la materia generaría gravitones, distintas partículas elementales. El punto número 2. Dimensiones extra. Nosotros ya habíamos hablado en el video anterior del complejo que es pensar y estructurar lo que hablaremos de las dimensiones extra, pero también de la realidad, de la forma en la que podrían estar compuestas. Imaginemos el concepto de las cuerdas en 3 dimensiones distintas, las 3 dimensiones del espacio que nosotros conocemos. De las vibraciones de las cuerdas obviamente surgirían distintas partículas y la forma en la que estas se comportan con la gravedad. El resultado es desastroso. Como dijimos, la gravedad no se comporta de la misma forma a nivel cuántico, con lo cual justamente existe esta teoría aparte. Todavía
o por lo menos hasta el día de hoy, no se ha conseguido explicar bajo los términos cuánticos, bajo este paraguas, espectro, como le queramos decir. Entonces, para que se comporte bajo lo que no sería la teoría cuántica, 3 dimensiones no nos alcanzan. Esto se podría encajar cambiando la idea de que vibren las cuerdas aumentando la cantidad de dimensiones. Como dijimos también en el otro video, se puede pensar en la cuarta, en la sexta dimensión, pero se ha comprobado que para que se estructure bajo la teoría de cuerdas es necesaria hasta la 10ª dimensión. Y acá entra el concepto de la compactificación. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de más o menos las características de la primera, segunda y la tercera dimensión? De lo que sería lineal, algo bidimensional, de lo tridimensional y sus compuestos y más o menos cómo se generan. Habíamos hablado también de que la cuarta dimensión, su estructura no era de la misma, vamos a decir, forma de bloques o una arriba de la otra de forma infinita, sino que se esparcían por el espacio y tenían una forma infinita cada una. Estas estarían en espacios diminutos, estarían, como dijimos, compactas y plegadas de una cierta forma. Pero claro, acá no están solo las cuerdas, no es que existen y flotan así nomás, sino que también acá entra el tercer concepto más importante para explicar lo que sería la teoría de cuerdas. Tercer punto más importante, las branas. Como dijimos, cualquier cosa tiene un comienzo y un final. Estas cuerdas también deberían tener un comienzo y un final. Pero obviamente, como dijimos, no pueden estar así nomás flotando, así que deberían estar ancladas de alguna u otra forma a algún objeto. Y ahí entrarían las branas. Estas branas estarían llenando lo que sería todo el espacio. De alguna forma u otra, la teoría predice que hay branas de distintas dimensiones que incluso tendrían la capacidad de estirarse en dimensiones extras. Y con ello también se supone, por lógica también, que hay branas que podrían comportarse o interaccionar también con otras. Y así darle más libertad a las cuerdas. Por ejemplo, una podría estar unida a una brana y la otra podría estar unida a una brana completamente distinta. Ya dijimos, no solo en la misma dimensión, sino también en otras dimensiones. Y así también se podría darle propiedad a las cuerdas. Por ejemplo, la cuerda en una punta en una brana podría estar unida a una brana de carga eléctrica y otra por otro lado podría estar unida a una brana de una carga de color, por ejemplo. Así, en esa combinación podría estar comportándose como un quark. Por lo tanto, la idea de que los neutrones, los quarks, los fotones y todas las partículas del universo, o sea, podrían ser cuerdas. Las cuerdas unidas a las branas podrían darle distintas interpretaciones y características. Tanto la estructura de las branas y la forma en la que está compactificada en el espacio también obviamente haría influencia sobre cómo vibra la cuerda. Obviamente influye también la cantidad de partículas que haya, cuáles son sus masas o cuál es su fuerte de interacción. Lo que ayuda la compactificación es en realidad de alguna forma entender las leyes de nuestro universo. Obviamente en realidad todavía, como dije, se sigue trabajando en esta teoría, ya que no hay una única forma de compactificar el concepto de las branas, de las dimensiones, por ende los resultados son millones, infinitos. Teniendo la distinta compactificación también tendrían distintas leyes. Y al paisaje de estas diversas posibilidades nosotros lo estaríamos llamando landscape. Algunos dicen que hay distintas formas de fabricar un universo. Entonces nuestro mundo, nuestro universo, todo lo que nosotros conocemos es un tipo de compactificación específica, entre muchos otros universos que estarían existiendo en lo que nosotros llamaríamos el multiverso. Bueno, ¿se acuerdan de que al comienzo dije que había 5 teorías? Bueno, en realidad no, pero sí. Eso es lo que se pensaba antes. Se pensaba que había 5 teorías que eran completamente distintas una de la otra, y al igual que las variantes de compactificación, esta variante de teoría no explicaba lo mismo. Pero en realidad sí explica lo mismo. La cosa es que todas estas están unidas por lo que nosotros llamamos las dualidades. Tomando, por ejemplo, esta y esta teoría, o sea, una cambiándola un poco se podría convertir en la otra. Y así constantemente con las 5. O sea, de vuelta, se está apuntando a que todas estas teorías, por más distintas que sean, en realidad están apuntando a exactamente lo mismo, solo que cada una lo transmite de una forma distinta. Sería lo mismo que imaginar en realidad que cada una de estas 5 teorías sería un sentido distinto. Cada uno de estos sentidos percibe algo, pero de una forma distinta. De alguna forma u otra siempre vamos a llegar a hablar de lo mismo, pero tal vez desde extremos distintos a siempre un mismo concepto. Y si posta realmente no entendiste nada, te hablé de un choclo, no te preocupes que te lo resumo en una frase. Lo que pretende explicar la teoría de cuerdas es justamente explicar el comportamiento del universo a través de un único elemento que sería la cuerda. Así que bueno, si te gusta este video, dale like, comenta, suscríbete. Si querés compartir, puede que llegue a más gente. Estos temas están muy buenos, a mí me gustan, los seguiré investigando. La idea es intentar remarla hasta llegar a un resultado en este canal. Pero bueno, si te gustó el video, como dije, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós. Tengo unos problemas. Mal. No me suena la espalda.
Suena vieja. Me encanta esa palabra, me da muchas gracias. Tipo quark, pero quark. Por favor, qué problemas que tengo.